porque el lector se siente motivado entonces a valorar positivamente lo que haces en la escritura. Entonces lo que queremos hablar hoy es, ¿se acuerdan de qué tema fue que escribieron? Y echaron una mirada al cual. Sí, echaron una mirada del tema, o están igual que cuando lo escribieron. Están igual que cuando lo escribieron, están igual de. Sí, estoy igual, pero lo critiqué. Exacto. ¿Y tú cómo estás? ¿De acuerdo con las White? ¿No estás de acuerdo con las White? ¿Y tú cómo estás, Lina, de acuerdo con las White? Es que ese día estaba de acuerdo. Bueno, vamos a pero algo. tenía... ¿Tú cómo estás de acuerdo con las White? En desacuerdo con las White. ¿Por qué? Se volteó la tota. Sí, todos ustedes estaban de acuerdo. Él lo dice En desacuerdo. ¿Cómo tú estabas en el Cobal? ¿Estás de acuerdo? ¿Y ahora cómo te sientes? Yo siempre pienso que tiene su parte buena. Tiene su parte buena. Eso será interesante porque tendré la oportunidad hoy de iniciar un ensayo, un bosque, un esqueleto, en donde queremos ver una buena defensa. Pero indistintamente de que se defienda o se refute, queremos ver cómo la evidencia, cómo la estructura, o sea, cómo haces el plan de ataque para poder lograr esto. Eso es lo que queremos hacer hoy, básicamente. Entonces, aprender a diseñar planes de ataque ya. Tu lector es un lector de ensayos argumentativos. A la larga, la opinión de él personal con respecto a la tecnología no está involucrada en esto, sino quiere ver cómo tú puedes escribir y reaccionar en eso. Entonces, vamos a proceder a través de, espero que yo pueda verlo aquí, un videíto que tiene las cosas que quiero mostrar. Habla por mí, pero vamos a ver si se reproduce. Bienvenidos a un entrenamiento. Sale aquí, pero está muy fuerte. Entonces vamos, en primer lugar, tú vas a tener en este momento una copia del ensayo que está aquí. Esto quiero que lo tengas en tu mano. Por favor, repártelo. Y prepárate a sacar un plumero porque vamos a rayar esta hoja hasta el cansancio. O sea, la idea es poder mirar, encerrar, pasa tu forma para atrás. Mira, encerrar lo que está, hay detalles que nos parecen que colaboran a la lectura, cosas que son importantes, frases. O sea, antes que puedas escribir en el computador, y lo que estamos haciendo ahora va a ser leer. Todo tiene hojita, ¿verdad? La que sobra me la das, por favor. O sea, todo tiene hojita y lo que vamos a hacer ahora es tomar este artículo de prensa que tenías que leer y ahora lo que vamos a hacer es leerlo bien, coger cada pedacito y señalarlo para ver qué es lo que nos dice realmente. Muy bien, entonces para hacerlo voy a apoyarme en un video en el cual he preparado una cosa para que fluya continuamente. Voy a estar haciendo pausas en el video para que ustedes tengan tiempo también de preguntarme cosas, yo también de explicar algunas otras cositas, ¿me entiendes? Pero el video va a ser mi avance. Dura 45 minutos en el video, eso significa que con las pausas duramos las 2 horas aquí, la hora y media que hace falta. Entonces, bueno, vamos a dar entonces inicio a lo que se narra. Bienvenidos a un entrenamiento especial en lectura crítica y escritura argumentativa. Los profesores a cargo son Luis Torres, José Soto, Lucy García, María Calle y la profesora Adela de Castro. Los primeros 4 profesores pertenecen a Ingeniería y la profesora Adela al Departamento de Español. Este entrenamiento se hace con el apoyo y acompañamiento del curso EÑE de parte del Centro de Eficacia Comunicativa de la Universidad del Norte. Veremos en esta presentación, en este ejercicio, la responsabilidad en ingeniería como motivación fundamental para la lectura crítica. Nos concentraremos después de este primer punto en EcoBikes, una noticia que seguramente muchos de ustedes ya leyeron. Haremos una deconstrucción detallada de la noticia y pasaremos a ver un juicio acerca de ella en forma de un ensayo argumentativo. Al final, trataremos de construir nosotros mismos un bosquejo de ensayo inspirado en el modelo del ensayo argumentativo presentado. Para comenzar, queremos hacer conciencia de la importancia que es para un ingeniero leer críticamente la información que se publica y reaccionar ante ella. De parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros, ASIEM, podemos ver en sus apartes de ética que ser un buen ingeniero es ejercer la ingeniería con veracidad. Es decir, actuar de conformidad con la verdad, con honestidad, transparencia en la ejecución de todos nuestros trabajos, pero también, como dice aquí, en la expresión pública de nuestros conceptos. Si queremos entonces que las personas nos entiendan las cosas que decimos, también tenemos que hacerlo desde el punto de vista
de la verdad. Entonces, nos ganaremos la confianza del público si aprendemos también a reaccionar y a filtrar ante las cosas que se afirman desde el ámbito de la ingeniería. Los ingenieros son lectores críticos, como se indica aquí. De hecho, tienen una responsabilidad social muy clara. En este caso, los ingenieros somos responsables de reaccionar a la información relacionada con nuestra competencia profesional y defender los intereses de la sociedad apelando a la verdad. Si alguien afirma una cosa que se puede explicar desde la ingeniería, pues los ingenieros son los responsables de poder decantar esa información, apoyarla o debatirla o refutarla. Desde ese punto de vista, cuando se publican noticias que tienen algún contenido tecnológico, podemos dar una opinión y esa opinión se hace desde la ingeniería. Veamos entonces el caso Ecobytes, un caso muy popular que seguramente ustedes han trabajado ya en clase, han tenido la oportunidad de leer algunas noticias y acerca también de la tecnología. El ejercicio nos plantea la lectura en una página que fue sugerida, permítanme mostrarla. La página nos llevaba a un compendio de noticias titulado Ecobytes, Innovación, Emprendimiento y Sostenibilidad. Vemos entonces que la lectura principal es la lectura de portafolio septiembre de 2015, la bicicleta que le permite cargar su celular. Así se titula esta noticia. Dice la pregunta, ¿qué opina del emprendimiento presentado en la siguiente noticia? ¿Apoya usted esta iniciativa? Cuando hace usted clic aquí en la noticia, puede encontrarla aquí. Portafolio, la bicicleta que le permite cargar su celular. Entonces vamos a analizar esta noticia. Aquí tenemos entonces el primer aspecto, que es el título de ella, una fotografía y un pequeño subtítulo. Vamos a detallarlo paso a paso. Para poder hacerlo, vamos a prepararnos, ya que la noticia habla acerca de bicicletas que permiten cargar su celular. La noticia habla acerca de energía. Repasemos algunos conceptos importantes acerca de energía. En primer lugar, el concepto de potencia. El concepto de potencia es parecido a un concepto como de tasa, capacidad de entregar energía a cierto ritmo, a través del tiempo. La unidad para la potencia es vatio, y se representa con W o kilovatios si se habla de miles vatios. Otra cantidad fundamental es el tiempo, que se da en segundos o en horas, como está aquí. Es muy común verlo también en horas. La potencia a través del tiempo es lo que nos lleva al concepto importante, energía. La energía es el producto de la potencia por el tiempo y se da en unidades típicamente de kilovatio por hora, y así se representa, kilovatio hora. Es decir, la energía se logra cuando se trabaja a cierta potencia durante cierto tiempo. No se puede tener energía si no transcurre el tiempo o si se tiene cero potencia. Ahora bien, tener potencia no significa tener energía. Son dos conceptos diferentes. Energía podemos relacionarlo como en este diagrama que está acá. Si tenemos un estanque en el cual entra un cierto flujo de agua, podemos ver cómo es el almacenamiento de él. Esto podríamos compararlo tal vez a la batería que requiere el almacenamiento de la energía. Y la salida del agua del estanque que tenemos aquí es la potencia de salida. Note que las potencias son ritmos a lo que algo entra o a lo que algo sale. Pero el almacenamiento es precisamente la energía que tenemos aquí. Pero se requiere que se aplique un ritmo de entrada durante cierto tiempo para obtener energía. Entonces, la energía es lo almacenado a través del tiempo a cierto ritmo de entrada, que sería esta potencia que está acá. Por tanto, la relación es energía igual a potencia por tiempo. Será necesario tener estos conceptos claros para poder entender el artículo que vamos a leer acerca de Ecobytes. Bueno, esa parte está clara. Sabemos entonces que si nos dicen, oh, fulano de tal pedalea y tal potencia, entonces puede prender no sé cuántos bombillos en tales horas. Eso no está completo. O sea, es la energía. Tú evalúas cuánto requiere un electrodoméstico en vatio, cuántas horas vas a tenerlo prendido. Eso te da la energía que necesitas. Ahora, cuando pedaleas, tú dices, dispongo de algo de tiempo para pedalear. ¿De cuánto tiempo dispongo? No, dispones de 1 hora. Entonces, ¿cuánto debo pedalear? Es una pregunta de potencia. Pero recuerde que esa es como la clave que la mayoría de personas no entienden.
sino los que estudian electricidad. Y es una ecuación muy sencilla, esta que está aquí. Entonces no importa que de pronto tú digas, oh, tiene tal potencia. Si no me contabilizas el tiempo, no sé de cuánta energía estás hablando. Entonces, vamos a ver que en los textos, si ustedes buscan por esa noticia, hay un desorden entre energía y tiempo, especialmente las entrevistas. Ya las personas hablan de kilovatio hora como si fuera de vatio y de vatio como si fuera kilovatio hora. Lo notarán si lo miran nuevamente. Pero esa confusión es raíz de todo desorden que hay. Y entonces se termina vendiendo algo que no es correcto. Entonces, bien, esta parte sí tiene que quedar muy clara antes de empezar a leer lo que viene. O sea, tú vas a perseguir potencia, tiempo. Vas a estar teniendo las dos cosas y vas a estar calculando cuánta energía se requiere, cuánto se ha almacenado, cuánto puede entregar. Si yo introduzco potencia en el tiempo, así como está aquí, pero me la gasto la misma, es obvio que no se retiene nada. Lo que entra sale, no se almacena nada. Entonces hay que también estar pendiente de esos casos. Damos entonces la estructura general del texto que nos presenta esa noticia que estamos viendo. Básicamente todos tienen en sus manos una fotocopia de esta noticia, así que podemos ver que tiene el periódico, un título que está aquí, un subtítulo que se encuentra acá y unas secciones. Se identifican, aquí hay otro subtítulo y finalmente aquí otra última sección iniciada por subtítulo. Entonces vamos a ver las características generales de esto y también a entender qué tipo de texto tenemos. Entonces hemos visto la estructura. Aquí podemos ver con comodidad la bicicleta que le permite cargar su celular. Mire que es de un periódico y tenemos la hora y el día en el cual se fue publicado. Esa será la forma más cómoda de remitir o de referenciar esta noticia. La bicicleta que le permite cargar su celular. Dice aquí, tras 60 minutos de pedaleo, también podrá proveer de energía unas 60 bombillas y hacer que su televisor esté prendido por 5 horas más. Eso abarca la primera sección. ¿Hasta qué? Después viene otro título que dice una idea que mereció constituir una empresa. Y tiene otra parte de texto. Y finalmente, pedalear por terrenos desconocidos, con la parte final del texto. Por favor, encuentren. O sea, ubiquen su noticia como la primera parte, la primera sección va desde el subtítulo principal, que se dice tras 60 minutos, y ubique la segunda parte y la tercera parte. En este momento, pregúntese, ¿qué tipo de información está en la primera parte? ¿Qué tipo de información está en la segunda parte? A ver, ¿qué diría usted? ¿Qué tipo de información cree que está en la primera parte? Así sin ver nada más. La introducción, ¿qué más? Mira una miradita así rápida para que vean unos numeritos por ahí. Donde hay numeritos es jugoso. Porque donde hay numeritos hay afirmaciones de ingeniería. Y uno puede concentrarse en esas. Muy bien. Vamos al subtítulo que dice una idea que mereció constituir una empresa. ¿Qué creen que va a hablar de esa parte? De multiplicación. Multiplicación. ¿Qué más? Innovación. Muy bien. Palabra clave, innovación. ¿Qué otras palabras crees que vas a encontrar ahí? Una idea que mereció hacer una empresa. ¿Qué palabras vas a encontrar ahí? ¿Ah? Proyecto de emprendimiento es la palabra clave. Esto, por supuesto, ahí está. Y seguramente encontrarás otras palabras también chéveres ahí, como patente, por ejemplo. Esa es la palabra que puedes encontrar. También puedes encontrar así, o de pronto unas ideas, apoyo, etc. ¿Qué vamos a encontrar en el último pedacito? Pedalear por terrenos desconocidos. ¿Qué vamos a encontrar por ahí? Pedalear por terrenos desconocidos. ¿A qué se refiere? ¿A un pedaleo literal? No. ¿A qué se refiere entonces? Una visión como el proceso. El proceso de la empresa de ella, ¿no? Y dice por terrenos desconocidos. Todos los percances que puede la empresa tener. Eso es lo que vamos a ver. Y eso precisamente es parte de lo interesante del artículo, de que ella también tiene dificultades. No todos los emprendimientos son rápidos y salen perfectos. También hay esas cosas. Bien, eso es una buena anticipación a lo que me entiendo. Entonces podemos a estas alturas clasificar este texto, es decir, asignarlo a uno de los géneros textuales. Aquí tenemos una tabla en la cual podemos empezar a buscar dónde encaja este tipo de texto. Como vemos por este lado, aquí tenemos historias, narraciones, aquí tenemos información o textos que son de tipo informativo. En las historias tenemos las que son estructuradas con el tiempo, las que no son estructuradas en el tiempo, y aquí encontramos el género del texto que estamos teniendo.
es una noticia. Por otro lado, existen narraciones estructuradas, por ejemplo, con elementos complicantes, con elementos no complicantes, como lo pueden ver aquí. Abajo tenemos la parte de textos informativos, como las historias, o las explicaciones, o los reportes. Y cada uno se puede subclasificar en, por ejemplo, recuentos biográficos o autobiográficos, recuentos históricos, recuentos secuenciales de eventos, de factores, de consecuencias, condiciones, o en el caso de los reportes descriptivos, clasificación, decomposición, etc. También existen otros géneros, como los de procedimiento, en el cual encontramos para ciertos propósitos, como procedimientos o protocolos que describen una serie de pasos, los recuentos, como los textos técnicos, los artículos de investigación, casos de estudio, y otros que son más sofisticados, como los textos evaluativos, en el cual encontramos los textos argumentativos. De estos vamos a hablar en lo seguido de la presentación. Encontramos entonces aquí exposiciones, discusiones, también otras revisiones, etc. Entonces aquí tenemos una variedad. Pero nuestro texto podemos clasificarlo como una noticia. Note que la noticia no tiene como función fundamental informar, sino contar algo. Por lo tanto, entonces no esperaremos de ella que se apegue enteramente a la verdad, sino que nos cuente algo y tal vez trate de causar una impresión en los lectores. Ese es el trabajo fundamental de la noticia. Es otro el trabajo, el de los textos informativos, en donde se adhieren a la verdad y son exhaustivos o más meticulosos. Bien, hasta ahí quiero destacar un punto. La noticia no tiene como tarea informar como lo tiene un informe. La tarea de la noticia es cautivar o impresionar. Por lo tanto, lo que tú vas a leer aquí tiene todos los elementos cautivadores, no los elementos de la verdad súper comprobada. O sea, el periodista no ve como su obligación hacer un análisis periodístico, una investigación como la que tú ves en programas como Séptimo Día y estas cosas, ya que tú ves que es una investigación. No, la idea de esto es como causar una buena impresión para que el lector diga, qué interesante, quiero saber más. Ese es el propósito. Distinto a los propósitos de otros textos más formales en academia, ya que ellos sí tienen que, cualquier cosa que digas, apoyarla. Yo quiero llegar a la puerta y supongo que tengo unos puntos que apoyarme, ¿ya? Supongo que no tengo el apoyo, pues me caí y no puedo llegar a la puerta. Yo pienso que las ecobays son geniales, porque son pequeñas y son para mí, me caí, no tienen apoyo. El texto argumentativo, o en ingeniería, todo lo que decimos, nuestra profesión pesa en ello. Como persona natural, tú tienes el derecho a opinar lo que quieras de ecobays, por supuesto. Pero como ingeniero, cuando escribes una tarea en la universidad, tú tienes que decir, yo digo esto porque fulano dijo esto, yo digo esto porque la bibliografía dice esto, porque la literatura dice esto, porque el evento dice esto, porque no sé qué, y además tú, cadena argumentativa. Pero fíjate, así es como hablamos los ingenieros, para que nos crean. Y cuando alguien dice, oye, no te creo, entonces ella dice, aquí está la evidencia, para que tú mismo la compruebes. O sea, esa es la fortaleza que la sociedad espera de nosotros. No que lancemos opiniones como la gente que se sienta debajo del árbol de hablar tranquilamente. O sea, no es ese el nivel, porque para eso estamos estudiando nuestra profesión, que tiene un compromiso social fuerte. Entonces vamos a hacer una deconstrucción del texto. Tomemos la noticia y por favor, ya que usted tiene las fotocopias, saque un lápiz, un plumero y vamos a empezar a escribir algunas cosas que nos hacen comprender mejor la noticia. Entonces, en primer lugar, veamos el título, la bicicleta que le permite. A partir de ahora, lo que va a hacer el video es como ir rayando lo que normalmente es un proceso que cada cual de forma personal realiza cuando lee un texto. Lo que tú vas a ver aquí, el patrón de rayado, es lo que debes hacer o se te recomienda desde la universidad para que cuando leas con la atención debida. Así que este rayado no es el único rayado válido, cada cual raya como quiere, pero mira más o menos cómo se hace aquí, para que cuando tengas tu oportunidad de estudiar tus propios textos, no te dé dolor. Para eso está el papel, para eso está el libro, para que lo rayes. Y ahí si tienes un PDF, puedes rayar también con confianza, hágalo ya. Cargar su celular. Entonces aquí tenemos, en sentido más directo, bicicleta, una palabra clave aquí, y aquí tenemos la foto de la misma.
inmediatamente percibimos que se refiere a una bicicleta estática, no una bicicleta que se puede mover. En el subtítulo encontraremos las primeras claves especiales. Dice, tras 60 minutos de pedaleo, y es importante ahora resaltar esta parte, porque eso significa 60 minutos de pedaleo tiene el factor tiempo y también tiene el factor esfuerzo o potencia. Depende de la potencia que la persona pueda pedalear, y este tiempo recolectará cierta cantidad de energía. Ahora dice que podrá proveer, empieza diciendo también. Es algo un poco extraño empezar diciendo también cuando aún no se ha dicho todavía nada. Podrá proveer de energía unas 60 bombillas. Entonces apuntemos aquí 60 bombillas y podemos inmediatamente pensar en cuánto necesita cada bombilla. Eso no está especificado todavía. Hacer que su televisor esté prendido por 5 horas más. Entonces aquí tenemos un televisor y tenemos 5 horas más. Sin embargo, nuevamente la palabra más llega como adicional a algo que aún no es establecido. Por ejemplo, note que el factor tiempo de este subtítulo para las bombillas aún no se ha dicho. No sabemos por cuánto tiempo esas bombillas deben estar encendidas con 60 minutos de pedaleo. Por lo tanto, no tenemos la total orientación en esta frase. Esperaríamos que en el texto pudiéramos descubrir entonces esa información. Pero hasta ahora podríamos afirmar que se pretende encender las 60 bombillas durante la misma hora de pedaleo y que además un televisor puede estar encendido 5 horas más. Es decir, se tiene 6 horas en total de trabajo eléctrico para esos dos tipos de electrodomésticos. Entonces vamos a comenzar la lectura de cada uno de los párrafos y de la estructura que tienen. Notemos entonces que los párrafos están bastante marcados por los espacios entre ellos. Aquí tenemos un párrafo, este de aquí tenemos otro párrafo y otro párrafo. Si seguimos avanzando en la lectura, notaremos que encontramos ahora otro párrafo, otro más y así. Prácticamente lo que vamos a limitarnos acá en esta intervención sencillamente es la primera sección del artículo. No desarrollaremos las otras dos, sino simplemente la primera parte. Pero podemos notar que cada uno de esos párrafos es básicamente una frase o dos frases. No tienen la estructura típica de que tienes varias frases en un solo párrafo o varias oraciones. Por lo tanto, esto se aleja de esa convención usual de cómo construir párrafos. Sin embargo, podemos dar lectura a ello. ¿Y queremos hacerlo? Empecemos. ¿Se imagina no tener que depender de la electricidad sin alterar el estilo de vida que mantiene hasta ahora? Este escenario ya lo vive un colombiano. Entonces, este primer párrafo nos introduce y nos despierta la atención, porque muchas personas no desean depender de la electricidad, sino ser independientes o autónomos. Y nos dicen que alguien ya lo vive. O sea que tenemos aquí en primer lugar la prueba, de acuerdo al diario, de que una persona ha logrado no depender o no tener que depender de la electricidad. Y eso es un aspecto muy relevante. Bien, dice, él pedalea su bicicleta convencional 1 hora cada 2 días. Vamos a marcar también esta referencia temporal que es vital. 1 hora cada 2 días. Eso podría expresarse como media hora cada día o 1 hora cada 2 días. Dice, en casa, y provee energía para su hogar de noche. Es decir, tal vez no son las 12 horas de la noche, pero sí algunas horas en la noche. No se nos dice. Dice que enciende 12 bombillos, su televisor, un equipo de sonido y otros electrodomésticos. Pueden funcionar sin problema mientras la luna esté de turno. Esta expresión no nos dice cuántas horas, pero podemos decir que el tiempo podrá ser, estimamos, un tiempo que todas las personas están en la noche. Cuando es de noche, más o menos cuántas horas puede usted estar antes de apagar las luces. Posiblemente unas 4, ¿sí o no? De 6 de la tarde a 10 de la noche puede ser como unas 4 horas, digamos que se logra eso con 4 horas. Entonces tenemos así unas 4 horas. Se tienen que encender 12 bombillos, un televisor, un equipo de sonido y otros electrodomésticos para 4 horas. Eso nos da a entender una cantidad de requerimiento de energía. Y ahora esta persona es capaz de suplirlo pedaleando media hora en cada día, o bien 1 hora cada 2 días. Entonces note cómo el otro tiempo es, en el día requieres 4 horas con esos equipos y
pedaleas media hora por día en promedio. Entendimos hasta ahora. No sabemos cuáles son los otros electrodomésticos, ni cuánto gasta cada uno de esos. Pero usted se puede hacer una idea. Un televisor más o menos como cuánto, póngale 100 vatios un televisor. Los bombillos que sean todos de 10 vatios, es lo más sencillito que hay. Van 120 y el televisor, un equipo de sonido, eso tiene como 30, 40 o 50 puede ser, y otros electrodomésticos. Ahí no sabemos cuánto es. Pero te funcionan 4 horas. Al menos, supuse que la persona va a decidir la tarde de la noche de la noche. Si alguno de ustedes tiende a utilizar más horas en la noche los electrodomésticos, obviamente entonces esto va cambiando. Así que estamos en esta idea y la persona dice que tiene que pedalear, dime cuánto, media hora por día o una hora cada 2 días. Entonces, pedaleas media hora y obtienes 4 horas de alegría. Vamos a ver lo que se está diciendo en ese párrafo, ¿ya? Estamos analizando esta noticia, ¿ven? Dale. Eso es lo que nos dice ese primer párrafo. Notemos entonces que ahora cuando dice la luna está de turno, se refiere obviamente a de noche. Una hora cada 2 días es nuestra referencia temporal y los electrodomésticos nos dan la referencia energética de cuánto necesita. Dice acá, de día utiliza un panel solar y eso es un detalle importante porque es una fuente distinta. Así pasó de pagar 130,000 pesos por el servicio de la luz a una factura de 6.800 pesos, que es la que le llega hoy en día. Entonces podemos ver, como tenemos aquí un número, 130,000 pesos, y aquí tenemos otro número que es 6.800 pesos, que es la que le llega hoy en día. No se dice entonces de qué manera se puede mezclar la energía de este panel solar con la que la persona pedalea. Eso no es claro acá. Posiblemente el panel solar no se explica su tamaño, pero es posible que sea grande. O no lo sabemos, puede que sea pequeño. Pero en general logró reducir su factura de 130,000 pesos a tan solo 6.800 pesos. Sigamos entonces en la lectura. Bien, hasta ahora notamos que vino un ingrediente nuevo, un panel solar, como dice allí. No dice cuánto aporta ni de qué tamaño es. Pero el artículo todo está girando en torno a la bicicleta. O sea, uno esperaría que el énfasis está del lado de la bicicleta, la energía producida por ahí, y no del lado del panel. Por ejemplo, supongamos que el 90% de la energía viene del panel y el 10% de la bicicleta. Entonces este artículo no tiene peso ya. O sea, se supone que ese artículo se publica y está empezando a hablar de la EcoBike, es porque la EcoBike participa, ponga usted, al menos con la mitad del asunto ya, o un poco más, depende de cómo usted le da eso. Pero el panel es algo mencionado como muy esquinero aquí, como que, ajá, que complementa, pero no parece ser el protagonista de la energía de esto que está acá. Eso es lo que uno puede juzgar, que uno puede decir, bueno, de lo que estemos calculando, diga que es la mitad, o sea, porque el panel le ayuda. Igual usted puede entrar con ese argumento también, pero eso lo da porque no se orienta en la noticia. ¿Ya? Ana María Franco, quien está detrás del proyecto, hizo esto posible. Entonces, aquí tenemos la persona que desarrolla toda esta idea detrás del proyecto, es Ana María Franco. EcoBike se llama su proyecto. Es una tecnología que se adapta a las bicicletas estáticas, muy interesante esto, bicicletas estáticas, de los gimnasios, a las ciclas corrientes también se le puede hacer, y a cualquier tipo de energía. Esta parte de la frase no coincide con lo que se está enunciando. Se dice a las bicicletas estáticas, a las ciclas corrientes, que son las que se mueven, y a cualquier otro tipo de bicicleta tal vez, o de movimiento, de máquina que hace movimiento, pero no la palabra energía. Es un poco extraño. Este sistema también viene instalado en bicicletas que Franco ya está comercializando. Ese es otro aspecto importante, que lo esté comercializando, es decir, tiene una empresa y lo está vendiendo. Bien, entendimos lo que justamente mencionó el video aquí, que en esta frase es como rara, ¿verdad? Se adapta a las bicicletas estáticas, a las ciclas corrientes y a cualquier tipo de energía. Esa frase no encajó bien. O sea, está enunciando como máquinas a las cuales se les adapta el sistema de EcoBike. ¿Ya? Entonces, la última palabra no encaja. O sea, esos defectos de elaboración uno los encuentra. Y lo que hace es que impacte en el lector así, resta credibilidad. Cuando uno ve eso, un escrito, uno empieza a desconfiar del que escribe, del que habla, del reportado de todo. Entonces, fíjense cómo una oración extrañamente construida causa un impacto negativo. Y ahora estamos hablando del aspecto de la comercialización. O sea, que entonces notamos que la persona ya ha implementado esto en bicicletas estáticas, en ciclas corrientes. Ambas son máquinas
que transforma movimiento en energía eléctrica. Y eso es lo relevante entonces para esta tecnología. Además de las ventas particulares, y aquí se dice que se vende, esta paisa nos dice que Ana María Franco es una paisa, entonces ya sabemos que estamos hablando todavía de ella aquí, estamos hablando de ella. Está participando en un proyecto de ciudad liderado por la corporación Ruta N. Entonces, hay un proyecto y está liderado por la corporación Ruta N, el Centro de Innovación y Negocios de la Alcaldía de Medellín, en la cual se instalaron 12 bicicletas en gimnasios públicos del Instituto de Deporte y Recreación de Medellín, INDER. Entonces, hay un proyecto en el que ella está en la ciudad y está liderado por una corporación y básicamente por la Alcaldía de Medellín, en donde se instalaron 12, ya se han instalado 12 bicicletas en gimnasios públicos. Al decir público se refiere a un parque, es decir, se ha utilizado una inversión pública para ello, dinero público. La idea es hacer gimnasios autosostenibles. Esta es la clave o la aspiración de la tecnología, cuya energía provenga del pedaleo de sus usuarios, añade Franco. Es decir, ¿de dónde proviene la energía? La energía proviene del pedaleo. La energía es lo que los hace autosostenibles y viene del pedaleo. Es importante ver que la energía en este punto, debemos recordar que no se crea ni se destruye. Si la energía proviene del pedaleo, entonces alguien está colocando esa energía, es decir, quien pedalea, la persona. Así que es posible contabilizar las capacidades humanas para producir energía y poder verificar si el gimnasio es autosostenible o no. Ese puede ser un aspecto de lectura crítica que podemos utilizar. Su idea de negocio, que solo ha sido desarrollada por gimnasios estadounidenses, y aquí tenemos que marcar también, solo ha sido desarrollada, esto es una frase categórica, dice solamente por ellos ha sido desarrollada para su propio uso y sin la posibilidad de ser adaptable, fue certificada como patente de invención por la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia. Entonces aquí aprendemos que esta tecnología es patentada. Entonces vamos a unir esta patente de invención a tecnología. Eso significa que la tecnología puede ser producida exclusivamente por esta persona, Ana María Franco y su empresa. Eso no significa, y lo que vamos a mirar es el significado de la palabra patente, eso no significa que sea innovadora o que sea la primera vez que se inventa esta tecnología. Realmente producir energía por el movimiento mecánico se utiliza desde el principio de los generadores. Ese es el principio eléctrico de ellos, transforman energía mecánica en eléctrica. Una patente se entrega para la protección comercial de quien produce las cosas. Eso no significa que se inventa algo nuevo. La patente es simplemente una protección otorgada por la Superintendencia de Industria y Comercio y no está relacionado con la innovación del elemento. Así que ella consigue una patente para producir este tipo de bicicletas en Colombia. Ese reconocimiento le... Vamos a verificar ese concepto. ¿Qué significa patente? Patente no está relacionado con lo inventé, no existía antes en la historia de la humanidad. No. Una patente es un trámite legal para protegerte a ti como productor de alguna tecnología u objeto cuya idea ha podido existir hace mucho tiempo. Por ejemplo, existen patentes para trampa, para atrapar ratones. Muchas patentes. Atrapar ratones es viejo, es como la humanidad. Pero hay patentes que protegen tu determinada trampa. ¿Me comprende? Generar energía a través del movimiento mecánico es bastante antiguo. O sea, pertenece a la generación normal de energía eléctrica. Los generadores transforman energía mecánica rotatoria en electricidad. Así que lo que hace Ana María Franco con su empresa es básicamente incorporar un generador a esa rueda que gira. ¿Ya? Lo mismo, ¿ya? Eso se le llama dínamo. ¿Ya? Eso es lo que hace. Pero realmente eso es muy, muy viejo. ¿Qué es lo que ella patenta? La patente la otorga la superintendencia por el concepto de cobaye, la forma, la manera como la instala, la posición de la batería, los elementos que están involucrados, y ese producto está protegido. O sea, yo no puedo construir una ecobike sin pagarle a Ana María Franco por la licencia de hacer eso, pero yo puedo generar energía con un generador y darle vuelta.
¿Me comprenden? Pero fíjense lo que la patente significa. Cuando veas la palabra patente, no pienses que es una invención original que nunca jamás en la historia ha existido. No, es una protección legal. Permite a la paisa comercializar el producto, y esto refuerza el hecho de la patente. Comercializar el producto es precisamente el alcance de esto en cualquier parte del mundo como inventora del mismo. Y en este caso, ella es inventora de este producto, EcoBike, aunque su tecnología es una tecnología muy conocida. Y con todos los derechos de propiedad intelectual, eso es cierto, eso es lo que toca la patente. Es decir, podía vender su licencia. Muy bien, eso es el significado de la patente. Nuevamente, la colombiana ya ha recibido las propuestas, o ha recibido propuestas de Francia, Estados Unidos, Chile y Guatemala, aunque está en busca de asesoramiento para protegerse en un proceso que desconoce. Confiesa que le suena más crear alianzas con las compañías interesadas. Entonces aquí podemos ver cómo este proceso de patentes y de licencias con empresas de otros países es algo novedoso y lo reconoce ella. Entonces aquí podemos ver cómo estamos tomando la lectura, yendo frase por frase, párrafo por párrafo, y estamos tratando de comprender cuáles son los mensajes que nos lanzan. Hasta ahora hemos identificado algunos conceptos claros, como el concepto de patente, el concepto de la duración de los electrodomésticos bajo funcionamiento, el hecho de que la energía se está haciendo en combinación con un panel solar, del cual tampoco se nos da mucha información, pero la función de la noticia es clara, es interesarnos en el tema. La función ahora de la lectura crítica es extraer las piezas de información concretas y someterlas ahora a consideración. Y ese es el ejercicio al que estamos invitados al tomar la lectura de portafolio. Por esa razón la lectura no se limita solamente a esta noticia. De hecho, en la actividad que tienes que desarrollar, debes ver una noticia principal, que es esta, la que está aquí, pero existe un material de apoyo para nosotros. Por ejemplo, hay otras noticias publicadas también en El Tiempo. Aquí hay dos noticias. En una nos habla sobre EcoBikes, pedalazos que generan electricidad y productividad. Y nos menciona cuántos vatios asume que una persona puede producir. Aquí nuevamente dice, una antioqueña logra la patente por bicicleta que genera energía eléctrica. Aquí se menciona el costo de las bicicletas. Esa es otra noticia muy importante, saber cuánto cuesta eso. También había unos videos que podía usted ver y el catálogo de productos de la empresa EB Soluciones, que es la que produce las EcoBikes. Había un detalle de cuánto podía costar, cuánto cuesta la energía eléctrica en kilovatio hora, que es la energía que se puede vender de acuerdo a la tarifa de Electricaribe. Y un artículo interesante de IEEE que vamos a utilizar como un buen apoyo, donde nos revela cuánto una persona realmente puede producir en términos de potencia. Así que todas estas fuentes adicionales realmente lo equipan a uno para ser capaz de juzgar la veracidad de la noticia. Aquí tenemos también otros videos y noticias que apoyan esta idea. En el caso que tenemos acá, tenemos un ciclista que es olímpico y que se enfrenta a producir 700 vatios, a tener esa potencia. ¿Cuánto tiempo podrá este ciclista sostener el ritmo de entregar 700 vatios? Esa es una buena pregunta que el video nos despeja también de una forma muy atractiva. Entonces, si se tiene la intervención como la que estamos haciendo, tratando de descomponer el texto en sus aspectos más relevantes, podemos ahora entonces avanzar a la reacción que tenemos. Bien, lo que hemos hecho hasta ahora es como rayarlo así. Pues eso es lo que normalmente hacemos cuando nos enfrentamos a un texto que nos mandan a leer y en el cual tenemos que reaccionar o que estudiar. Personalmente, mis libros no están tan rayados como esta página, pero están bastante rayados, especialmente en los márgenes. Lo que está atrás, el resto de la sección, las otras dos secciones, se supone que tú debes lograr hacer este mismo procedimiento, o sea, rayar también, encontrar los claves, rechazar las cosas que no te gustan. Tú dices que hay algo raro, pum, hacer una marca y dices, hay que hablar esto con el profe o con los compañeros, aquí hay algo raro. Hay cosas que te gustan y dices, esto estoy de acuerdo. Ya, las palabras raras, enseguida señalarlas, buscar, preguntar acerca de eso. Eso es lo que debes hacer con todos los textos que te dan para que tú leas. Por ejemplo, el aburrido libro de ediciones e instrumentación, o los manuales de usuarios de los instrumentos. Todas son lecturas. Pero cuando tú entiendas algo, tú te eches la mano en rayar, hacer una marca. Cuando llegas a clase, pregunta, profe, cuando estaba leyendo, estas cosas raras, ¿qué es esto, qué es esto, qué es esto, qué es esto? Los libros, nota.
La mayoría de libros tienen unos grandes márgenes a los lados. Los autores piensan en eso para que tú hagas rayo. O sea, un libro no tiene gloria si no está rayado. Un libro debe ser rayado. Igualmente esto que está aquí. Tal vez esto es un poco exagerado, pero ayuda a la comprensión lectora de una manera bastante fuerte, especialmente porque con las rayadas me doy cuenta de que estoy de acuerdo, que no, que me falta interrogaciones, tiempo, cosas, máquinas, potencia. Es lo que me pasó cuando leí este artículo. Muy bien, entonces ahora vamos a reaccionar ante ese artículo. Ya te leíste ese, el principal, y seguramente te has leído otros más de la lista que estaban ahí. Te has visto 3 videos, más o menos has visto la cosa, has leído el artículo de IEEE, no todo, las partes clave, las figuras, la información clave. Has estado rastreando información para equiparte para reaccionar. Porque si te dan un tema, te voy a preguntar ¿estás de acuerdo o no? Y tú dices, bueno, yo no sé. Puede ser, yo no sé del tema. ¿Y qué voy a hacer? Busco información. El profesor te lo puso así de regalo, pero en la sociedad, en la vida, no pasa así. Dicen, ¿y usted qué opina de Hidroituango? De las crisis que han sucedido en Hidroituango. Dice, la represa esta, sí. No, mire. ¿Sí? Tienes que buscar información y a partir de ahí tomar una postura, es decir, yo apoyo lo que hace la empresa PM, por ejemplo, con la represa, o tú puedes decir, yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces ahora vamos a pasar a la reacción con la noticia. Entonces en la reacción vamos a tener ahora un modelo de reacción a esa noticia. Vamos a dar a la persona que acaba de llegar, vamos a ver esto que está aquí, que es la noticia de la Ecobike, tal cual como la leímos, y ahora vamos a dar la reacción. Entonces, por favor, me reparte por aquí. Esto es un ensayo que alguien escribió en el pasado. Yo lo retoqué un poco para que tuviera algunos aspectos un poco mejores, más formales, pero es lo que alguien escribió. Y esa persona vamos a ver cómo en ese ensayo da su opinión acerca de Ecobike. Por favor, que cada cual tenga una hojita. Ya le digo a usted. Por favor, reparte. ¿Listo? ¿Falta ya? ¿Falta más? Bien, entonces, ¿quién más necesita este ensayo? ¿Quién más necesita este? ¿Usted tiene, Cristian? Ya, también tiene. ¿Listo? Bien, entonces, vamos ahora a mirar el ensayo y a reaccionar ante él y vamos a caminar allá. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Tenemos hacia la noticia. Entonces, podemos tomar esa reacción de la siguiente manera. Es la respuesta que hacemos cuando escribimos el ensayo que se nos pidió en la actividad que ya hemos realizado. Dice así: con base en la lectura principal e información complementaria del caso de las Ecobikes, desarrolla una respuesta razonada a la siguiente pregunta, con base en criterios de ingeniería. ¿Está de acuerdo con usar recursos públicos para adquirir, instalar y hacer mantenimiento a Ecobikes en parques y plazas? Entonces, podemos entender, esta es la cuestión principal que se nos pregunta. ¿Estamos o no de acuerdo? Esta es la pregunta central que debemos responder. La respuesta que debemos manifestar es ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Y justificarla. Dice acá, en el texto debe quedar claro cuál es su punto de vista sobre el caso de las Ecobikes y cuáles son los elementos de juicio que conducen a su concepto final. Uso el lenguaje directo, explícito y preciso que corresponde al lenguaje esperado en la ingeniería. La actividad nos lleva a dar una respuesta razonada de manera escrita, obviamente, así que ¿cuál es el tipo de género que vamos a utilizar para responder a esta pregunta? ¿Está de acuerdo con usar recursos públicos para adquirir, instalar y hacer mantenimiento de Ecobikes? Pues el texto más apropiado es, veámoslo aquí, en los géneros textuales, ¿cuál sería? ¿Es una historia? ¿Es un texto informativo? ¿Es una descripción de un procedimiento o es una evaluación? En este caso, entonces, tenemos que es un texto que utiliza argumentos. Queremos defender la posición. Por ejemplo, promover uno de los puntos de vista. Y en este caso, entonces, podemos decir, en esta promoción de uno de los puntos de vista cae lo que se llama el texto argumentativo. Aquí se exponen entonces las razones y cada una de esas razones se va a justificar. Entonces existen otros géneros para ello, pero en nuestro caso es el género del ensayo argumentativo. Entonces vamos a concentrar en que el texto debe quedar claro en mi punto de vista. ¿Veo? Bien, entendemos por qué escogemos un ensayo argumentativo. Eso no aparece en el enunciado. Pero cuando te dicen, ¿está usted de acuerdo? No, tú tienes que decir que estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo y justificarlo.
Eso inmediatamente es un ensayo argumentativo. Punto. Ya, no hay más nada que hacer. Y los ensayos argumentativos tienen estructuras. Tampoco te lo dice aquí. Es que no te lo sopla. Porque normalmente cuando una persona lanza una opinión, por ejemplo, en un periódico, el día de mañana usted puede ser algún gerente de una empresa y le pide su opinión. Usted dice, tu opinión es tal. Primero, la razón es tal, la razón es tal, la razón es tal, y contundentemente refuerza después otra vez lo que usted dijo al principio. O sea, esa es una estructura de escritura. Si te adhieres a ella, el lector está tranquilo, porque le estás hablando utilizando un esquema conocido. Pero si ante esta pregunta que te dice, sea directo, explícito, preciso, respuesta razón, está de acuerdo, empiezas contando con, bueno, las ecobytes tienen aspectos ventajosos y desventajosos. Cuando empiezas a hacer eso, empiezas a tomar la posición intermedia, la posición de la penumbra, en el que no eres ni claro ni oscuro, el lector se siente como que, ay, ¿este cómo piensa? ¿Qué cree? No sé si me entiendes, ¿voto por él o no voto por él? Yo no sé qué hacer. Entonces, como lector, como yo soy tu lector primario, yo me siento confundido. La persona no toma una posición, tiene miedo de tomar una postura. Esa es la conclusión a la que yo llego. La persona tiene miedo de decir algo. En un ensayo argumentativo, tú tienes que ser directo. O sea, yo pienso esto, estoy de acuerdo. Tengo que decirlo varias veces. Debo ser explícito, no utilizar ninguna palabra que oscurezca esa expresión. Preciso, mis razones son esta, esta y esta. Y esa es mi respuesta razonada. Es decir, me está pidiendo que lo apoye en razones. Y esta es la cosa. O sea, fíjate bien cómo te empuja a un único género. Y es lo que vas a hacer, vas a referirte a ese. Puedo decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Y además debo tener elementos de juicio, lo que me indica que tengo que tener evidencias para mis argumentos. Entonces, las evidencias o elementos de juicio es algo más allá de simplemente una opinión. Como decir, a mí me gustan las ecobytes, me agrada la idea. Debe justificarse desde el punto de vista de la ingeniería, como indica aquí, y de una forma directa, explícita y precisa. Entonces ahora podemos tratar de ver el documento que también se ha entregado, que es un ensayo argumentativo en reacción a la noticia que está publicada en Portafolio. Por favor, tenga la bondad de mirar su texto argumentativo y notar que tiene algunas características. Por ejemplo, tiene un título, como lo vemos acá de este lado, tiene un título. Bueno, hay que mencionarlo. En este ejercicio que está aquí no existe el nombre del autor. Eso lo borré. Pero en el que te pido yo aquí, si va el autor, es necesario que yo sabe quién escribe esta cosa. Y aparte de que lo envías al catálogo web, pero sí lo necesito. Es la única diferencia sí, que hay como relevante con respecto al ejercicio que ustedes hacen, que aquí dice autor. Pero al fulano yo lo borré. Y yo le mejoré un poquito las cosas. Un primer párrafo que podemos llamar, este párrafo es la introducción. Entonces, tiene además un segundo párrafo en donde comienza en la estructura de los argumentos. Comienza entonces con primero, y lo que trata de hacer es justificar, aquí justifica sus razones para estar a favor o en contra de las ecobytes. Después notamos más adelante que dice segundo, busque ahora en su ensayo la parte segundo, después viene tercero. Son tres argumentos básicos que estamos viendo en la estructura. Y finalmente se está cerrando con un párrafo corto que se llama conclusión. Entonces noten cómo la estructura de este párrafo, o de este ensayo, perdón, nos indica el propósito de él. Es un ensayo argumentativo. Tiene en total 1, 2, 3, 4, 5 párrafos. 5 párrafos. Nota esta estructura, tiene 5 párrafos. Esa estructura es conocida en literatura de escritura de ensayos como la estructura de los 5 párrafos. Y es así. Vale, bola. Es un conjunto de letras y viene un espacio intermedio. Un conjunto de letras y un espacio intermedio. Varios de ustedes no colocan ese espacio intermedio. Entonces, cuando uno le pregunta cuántos párrafos hay, uno responde 1. Y en algunas rúbricas, esto que está aquí puntea bastante negativo, porque entonces solamente es un bloque de texto. O sea, coloca el espacio, parece tonto, coloca el espacio y adhiérete, el lector cuenta con ello. Es posible que tú no coloques el espacio, hay un truco para ello, creas una sangría en la primera línea del párrafo, y tú fabricas tu párrafo ahí, pero debe ser visible para el lector cuántos párrafos hay.
porque uno se refiere al texto así. En el párrafo 3, línea 3, dice tal cosa. Así que debes adherirte a eso. No es una cosa de poco valor. Es importante que tengas esta estructura. Ahora, no tiene que ser 5. Pueden ser 4 párrafos muy contundentes. O 3. Pero si quieres algo más sencillo, 3 argumentos es lo que todos decían. Los lectores son felices con que le dé 3 cosas. No sé por qué el número 3 es mágico. Pero no hay una razón más allá. Un argumento muy contundente puede partirse en 2 párrafos y puede servir. No tiene que estar encabezado con primero, segundo, tercero. No, no es necesario. Pero para el ejercicio esto está bastante estructurado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es mirar cada uno de los párrafos y qué elementos hay en ellos. Y así poder tomar este ensayo como un modelo para imitar. Entonces, en primer lugar, lo que debe hacer uno es leer bien acerca del tema de Ecobytes para poder viajar en cada uno de estos argumentos o estas razones que se presentan. Veremos cómo la persona lo hace. Empezamos por el título, Ecobytes, mucho pedal, poca veracidad. Hasta este punto, ¿qué nos indica? La persona que escribe el ensayo, vamos a decir, el escritor, ¿está a favor o está en contra de Ecobytes? ¿Cómo está? ¿Verdad? Que está en contra de Ecobytes. Dice mucho pedal, poca veracidad. Parece ser que el escritor va ahora a cuestionar la veracidad de las afirmaciones que ahí se hacen. Listo. El título es un recurso, porque no lo utilizas. Una persona que titula su ensayo como Ecobytes y arranca, ha perdido la oportunidad de utilizar el título para lanzar enseguida un mensaje en la dirección que quiere. Utiliza el título para decirle al lector para dónde vamos y ponle algo gracioso. O sea, puede ser, ya llama la atención, pero dile claramente, no pongas al lector como, ¿qué será? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué será con las Ecobytes? No sabemos así. Si vas a defenderla, diga Ecobytes, la mejor idea en el siglo XX o algo así. Eso puede ser válido, pero en este caso se nota que la persona dice, no, ahí no hay veracidad. Es lo que la persona dice, me interesa leer la introducción. Para ahora, por leer el título, como profesor que voy leyendo, cualquier persona que lea esto inmediatamente dice, te regalo la introducción, voy a leer, voy a dar mi tiempo para la introducción. Si aquí me convences, continúo leyendo el ensayo. A mí me toca porque es mi trabajo leer. Pero una persona dice, uy, esto está chévere, leo aquí. Si me convenciste aquí, leo el resto. Si no, para la lectura ahí y perdiste el año con la persona. O sea, el primer párrafo vas a capturar a la persona. Tanto en el diario, portafolio, como en las otras fuentes.